¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión de Sin Parentesco, su programa cultural con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Esta vez, Wilmer, estamos aquí teniendo un invitado de lujo, un colega, un maestro, un profesor con quien vamos a empezar de repente inaugurando un poco también Sin Parentesco con las tertulias en base a entrevistas, ¿no? Con invitados, porque eso también es importante dentro de nuestros objetivos. Nuestra versión de lo que es la tertulia abarca no solamente el conversatorio entre ambos, sino también la presentación de muchos amigos, colegas que pueden aportar mucho de acuerdo pues a sus perspectivas en torno a diferentes temas. Hoy vamos a hablar sobre el tema educativo. Es un tema algo controversial y que próximamente, como que ya se inician las clases en el sector privado y en el sector estatal, entonces creo que es un tema de prioridad, inclusive dentro del ámbito de lo electoral, ¿no? Eso mismo vamos a conversarlo ahora, ¿no? Y por eso tenemos como invitado a Percy Fernández Caico, ¿no? Percy Fernández Morales. Morales, perdón, ¿no? Percy Fernández Morales. Hay un homónimo ahí muy parecido, ¿no? A su nombre, gran amigo, ¿no? Percy Fernández, entonces, cuéntanos algo de tu vida. Yo sé que eres un gran docente de la especialidad de biología y química, ¿verdad? Y Sí. quiero que nos cuentes un poco tu perspectiva y tu trayectoria, ¿no? En el ámbito de la educación para poder dar inicio, pues, a esta edición relacionada con lo que es la educación. Adelante, Percy. Gracias. En líneas generales, soy docente de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Tengo 12 años dedicándome, bueno, contando 13 años ya que me dedico a la labor docente. Y son 13 años en donde he adquirido bastante experiencia de nuestro sector. Y también creo que lo vengo haciendo destacadamente, ¿no? Porque actualmente tengo bastantes estudiantes, ¿no? Y siempre he tratado de ir mejorando las habilidades que yo debería tener como profesor de ciencias. Aparte de ello, estudié en el Instituto Superior Tecnológico Manuel Sonne Corrales, Química Industrial, y siempre he buscado afín a tu mi carrera profundizar. Que yo también soy egresado de Giovanni, ¿no? Y estamos Sí, encontrando más cosas, más detalles. Claro, yo soy egresado de computación e informática, sino que lo que pasa es que ya no lo ejercí, aparte de que uno o dos cursos que ya jalé, ¿no? Y ya no quise recuperar porque sentía que no era mi vocación. Entonces ya, digamos que lo dejé a un lado. Claro, en el caso de Percy, pues es afín, creo, ¿no? Lo que es la química dentro de su especialidad. Sí. Muy bien, Percy. A ver, Wilmer, coméntanos algo para dar inicio, pues, a este conversatorio sobre la educación. A ver, porque tú también has hecho bastante labor pedagógica, ¿no, Wilmer? Y lo hacemos, ¿no? Continuamente desde nuestro canal, ¿no? Desde nuestro canal. Prácticamente buscamos que la pedagogía sea, dentro de nuestras conversaciones, sea lo que prime, ¿no? Para nuestros amigos que nos pueden ver, ¿no? A través de nuestro canal. Cuéntanos algo, pues, en torno al tema también, Wilmer, para iniciar. Claro. Bueno, particularmente el tema educativo para mí también es muy esencial y es muy interesante. Y bueno, yo soy antropólogo y bueno, también siempre he estado metido en estas cuestiones y particularmente lo que me ha llamado la atención de la cuestión educativa es a veces el desfase que tienen los profesores, los docentes con respecto a los nuevos temas. En particular, ya que yo soy de ciencias sociales, sobre todo en la cuestión de historia. Creo que eso también se extiende a otros cursos. Otras materias, claro, otras materias, a otros cursos. Yo he visto de que hay estudiantes que manejan discursos que ya están desfasados, o sea, ya los últimos libros de historia de hace 40, 50 años, de los historiadores serios, renombrados, hablan de una historia del Perú, por ejemplo, de la invasión española de una manera muy diferente porque han encontrado nuevos documentos, han encontrado nuevos o sea, archivos. Es un estudio más que todo descriptivo, dirías tú, ¿no? Porque mayormente la historia... No, lo que pasa es que el discurso que manejan el docente, muchas veces
es como que del pasado, o sea, a mí yo me acuerdo que es como que a mí me acuerdo cómo me enseñaron la historia en los años 80, 90, y ya en los 90 se dio cambios, pero sin embargo, a pesar de esos cambios, todavía hay docentes en pleno 2020, 2019, porque encontré ese tipo, que manejaban un discurso, pues, pucha, setentero, así, ochentero. Entonces yo decía, ¿qué pasa acá, no? Y para mí era interesante ver chicos de 15, 16 años manejando ese mismo discurso. Y cuando yo como antropólogo entiendo y comprendo de que eso, esa forma de ver la historia del Perú ya pues no tiene sentido ni cabida en el mundo actual, ¿no? Entonces ahí yo vi un problema y veo un problema, ¿no? ¿Por qué a pesar de que serán nuevos descubrimientos, nuevas cosas, el profesor, el docente sigue enfrascado en discursos y temas que ya fueron abordados y de alguna manera salvados, ya solucionados, ¿no? Y O sea, algo así como repetitivos, ¿no? Algo así como sí, dirías que son repetitivos, pero esto en gran parte puede tener cierto origen, cierta causa dentro de lo que es la exigencia a veces de la currícula escolar, ¿no? Pero la exigencia, ¿en qué sentido? Una exigencia del sector privado, el sector universitario, el sector de repente público o estatal. ¿Qué me dices al respecto, Percy? ¿Cómo notas un poco este desfase que puede darse dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Y la formación de los docentes actuales, ¿no? Bueno, en cuanto al nivel secundaria, que Ujú. es el nivel en el que yo estoy dedicado y abocado, hay que marcar la línea, ¿no? Porque actualmente hay un divorcio entre el currículum escolar y lo que se exige en las universidades para postular. Entonces, en eso tenemos varios colegios que hacen una enseñanza todavía memorística, una enseñanza centrada en problemas, y un grupo de colegios incluyendo al Estado, donde trabajamos en función de proyectos. Trabajamos no de un modo memorístico, sino buscando que el estudiante amplíe su crítica, ¿no? Entonces, en el sector privado, que es en el que yo estoy, nosotros nos venimos desarrollando, eh, trabajando con estudiantes para que ellos analicen, evalúen, creen respuestas, pero muchos de esos estudiantes no tienen la mira en los colegios privados, en los estatales, universidades estatales, ¿no? En donde solamente marcar respuestas para ingresar. En cambio, muchos de ellos ni dan examen de admisión porque van directamente a universidades privadas, en donde ni dan examen de admisión, van directamente. Ya es dentro de las universidades en donde tienen que destacar, ¿no? Y poder llevar la carrera superior. ¿No? En los primeros ciclos. Lo que yo puedo notar también dentro de esto es que, por eso es que como que hay una costumbre, ¿no? De los estudiantes de ver todo el conocimiento, como tú decías, ¿no? Del aspecto memorístico nada más, no buscar las causas, ¿no? No buscar la crítica, la explicación de esto, ¿no? Y esa explicación, pues, tampoco la encuentran a veces en el plano escolar, ¿no? Porque comúnmente yo como profesor también de lo que es el plano privado, el plano educativo privado, el plano educativo también estatal, y también en la educación superior veo que hay un desfase total, ¿no? Porque el estudiante como que no hay esa exigencia en torno pues a la criticidad dentro de las causas de todos lo que son los temas, porque todos los temas tienen causas, tienen una explicación, una descripción real, un análisis. Entonces, como que hay ese pesimismo y el estudiante ya no investiga más, ¿no? No le abrimos las puertas para que investigue, para que busque de repente encontrar la esencia real del problema que está viendo dentro de su aprendizaje, ¿no? Del problema, de la situación, del hecho, del acontecimiento que está estudiando, ¿no? ¿Qué me dice Wilmer? Algo al respecto. A ver, dinos un poco sobre el problema que sí, puede suceder, ¿no? Creo que tú me estás hablando del problema de los 80, que también se persiste en estos tiempos, inclusive, ¿no? A ver. sí. Parece que en algunos casos, bueno, como te digo, yo no soy docente de carrera, pero al menos lo que he podido ver desde mi punto de vista, ya que yo he enseñado en academias, he enseñado en colegios privados, entre otros, es justamente esta problemática, ¿no? Que
hay un desfase muy fuerte, al menos en la cuestión de ciencias sociales, de historia, entre los contenidos, ¿no? Mientras que ya tienes nuevas formas de ver la historia, tienes nuevos cursos, nuevos conceptos, todavía se mantienen los viejos conceptos anteriores, ¿no? Y otro punto es también justamente lo que mencionaba Percy, ¿no? Esa cuestión, ese divorcio entre lo que piden las universidades y lo que da el colegio. Entonces, ahí también hay un problema fuerte. O sea, estamos viendo que a nivel educativo se presenta todas estas problemáticas del Estado peruano en general, que es la falta de interrelación, la falta de coherencia entre las partes, ¿no? Es como que todavía el Ministerio de Educación va por su lado, las universidades van por el otro. Entonces, creo yo que ese podría ser uno de los problemas que tenemos respecto a por qué los estudiantes o los docentes todavía muchas veces no manejan adecuadamente ciertos temas o ciertas cosas, ¿no? Ahora, en el tema de ciencias naturales, de química, sí, realmente yo no soy muy versado, pero creo que entiendo de que también ahí hay una serie de problemas y pienso que sí, pues va por lo que mencionó Percy, de que en las universidades se pide ciertas habilidades que tienen que ver más con la cuestión de memoria, ¿no? Mientras que el colegio en ese sentido ya no va tanto por ahí, sino va por otro lado. Entonces, lastimosamente, el alumno, cuando egresa del colegio, pues no está preparado para enfrentar el tipo de examen que la universidad le propone, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí. Ahora, justamente comentabas, Carlos, la cuestión burocrática, ¿no? También hay un problema ahí. Sí, sí, sí. Justamente lo que tú me estás diciendo, la cuestión burocrática, pero antes de ver eso, creo que hay un factor también interesante, el ingrediente de la lectura, ¿no? Que no acompaña ya a los estudiantes, el ingrediente de la lectura en todos los campos, ¿ah? En todas las materias, en todas las ciencias. ¿Qué me dices, Percy, dentro de tu campo, de tu experiencia? La cuestión de la lectura dentro de los estudiantes, de los docentes, se ha perdido y es una de las causas de repente de este empobrecimiento y divorcio entre el nivel universitario y el escolar. ¿Me dirías eso? Sí, justamente alguna vez escuchando a Walter Peñalosa, que es para mí uno de los psicólogos y educadores más renombrados en el Perú que ha tenido, En los él últimos tiempos. comentaba que nosotros tenemos la idea de que el nivel inicial prepara a los estudiantes para la primaria, en primaria se preparan para la secundaria y en secundaria se preparan para la universidad. Cuando no debería ser así, cada nivel debería tener sus propios objetivos claros. Entonces, Claro. yo me contentaría como educador con que los estudiantes sean buenos lectores y buenos en el cálculo en la primaria. No llenarle su cabecita de contenidos, ¿no? Contenidos que muchas veces termina el año escolar y no queda mucho. Pero que sí, ese amor a la lectura, dices. Ese Sí, hábito. yo al menos Ese el hábito, amor ¿no? a la lectura nunca te va a acompañar toda la vida y cuando ya estés Exactamente. agarrando cursos más que exigen más nivel académico, esa facilidad de lectura siempre los va a ayudar, ¿no? En todos los campos, ¿no es cierto? En En todos todos los los campos. campos. Así sean las ciencias, matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. En todos los campos. Esto que abordas, esto de la lectura, pues es muy importantísimo porque los estudiantes se conforman con solamente lo que le da el docente. Entonces leen lo que el docente les pide nomás. Ese libro y todo. Este es un problema de una falta de hábito de lectura y ese hábito tienen que haberlo encontrado en la educación primaria, ¿no es cierto? Cuando han aprendido a leer. Hayan debido de generar ese hábito, pero el hábito que pueda yo impartirle a un estudiante, también tengo que mostrarlo yo como docente, tengo que tener un hábito de lectura también como docente, ¿no lo crees, Wilmer? Porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Nadie profundiza lo que no ha investigado, ¿no? ¿No lo crees, Claro. Wilmer? ¿Qué nos dices? No, así es. O sea, hay una problemática muy fuerte con respecto ya al docente y el perfil que tiene. Perfil del Lastimosamente, docente. claro, el perfil del docente. Lastimosamente, muchas veces el docente no está preparado desde la raíz, ¿no? O sea, ya tienes un problema Una con el deficiencia en alumno. el hábito de lectura, el mismo docente. Exacto. Ya tienes, Exacto. pero como tú dices, una deficiencia muy fuerte en el hábito de lectura del mismo docente.
Y eso también en parte es justamente, entre otras cosas, parte del problema del sistema educativo. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, lastimosamente, y esto es algo que yo he visto, muchas veces a las facultades de educación, no siempre, pero lastimosamente llega gente sin vocación, ¿no? Que de repente por ahí quiso o bien ser otra cosa y no pudo, o bien lastimosamente a veces, lo más fácil de educación, ¿no? Y van a veces sin una vocación real a enseñar, solamente porque, entre comillas, es lo más fácil, ¿no? Entonces, lastimosamente, el perfil del docente, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, lo que yo he podido ver, no es el óptimo, ¿no? Muchas veces es un docente que no lee, inclusive muchas veces que no le gusta leer, No le y gusta, que ese es el detalle, no le lastimosamente, gusta, no solamente que no le gusta. no Y le gusta. prefiere llenar a veces todos esos papelitos porque eso también es otro factor, lo burocrático, ¿no? Tienen que llenar Claro. sesiones, proyectos, programaciones, una serie de papeles, reportes por aquí y por allá. Y no tienen casi Ahora, tiempo otro problema que yo he de leer, encontrado, ¿no? al menos Ajá. cuando yo he A ver, a ver. enseñado, es que a veces el mismo dueño del colegio, el mismo director, te impone a ti como docente cierto tipo de enseñanza. O sea, por ejemplo, a mí me tocó una vez, yo enseñaba secundaria, ¿ya? Pero faltó el profesor de primaria y me dijeron, ya, profesor, usted enséñeles, este es el tema, ya. Y cuando fui a enseñar, me dijo, profesor, usted, eran como 2 horas y media, inclusive, imagínate, demasiado antipedagógico. Este solamente llena la pizarra. Y dije, Ahí ¿qué? está. Sí, Otro llena la pizarra, factor. claro, o sea, de Otro arriba a factor. abajo, o sea, así, full la tiza, ¿no? Mota. Con Y su, nada con más. su, Y yo veía, con pobrecitos, los su, chicos, claro, eran con su reglita, ¿no? Con su con su reglita, con diferente color, reglita. ¿no? Claro, ese Y, también he y, visto que es bastante y es interesante. más, o sea, yo le decía, no, pero no, no le parece que eso es antipedagógico, esto, no, no, no. Me dijo, al padre le Le gusta gusta ver eso. el Claro. cuaderno lleno. Así me dijo, ¿ah? Así evalúa que nosotros somos un buen colegio. Mientras más lleno esté el cuaderno, mejor, Más. más satisfecho esté el padre. Que eso Exactamente. me causó una desazón tremenda, porque yo Claro, sinceramente claro. en Ahí ese vemos momento otro yo sentía que factor, estaba claro. estafando a los pobres niños. Otra Así, casi. equivocación. Claro, Y porque lastimosamente, esa educación que tú me dices, el llenar la pizarra, creo que resulta en los chicos que están pues en la academia tal vez, ¿no? Los que están ahí predispuestos y tienen una base real y sólida como para entender rápido y captar todo lo que está ahí, ¿no? Y con toda esa simetría, ¿no? Entre las pizarras. Pero los más pequeños creo que ya no van por ahí, ¿no? Al contrario, les genera cierto fastidio, ¿no? ¿No? Entonces, como te decía, ese es otro factor, ¿no? Mira, la línea educativa que nos imprimen de repente los colegios, algunos colegios particulares, ¿no? Y algunos colegios estatales, bueno, la mayoría ceñidas con las líneas del Ministerio de Educación, que muchas veces, como le dije hace un momento, ¿no? Prioriza la cuestión burocrática, ¿no? Los papeles, un papel, otro reporte, el docente está saturado de una serie de documentos que tiene que entregar y tiene que llenarlos, ¿no? Y tiene que entregarlos y todos son revisados supuestamente, ¿no? Que difícilmente se puede revisar todo de esa manera. Pero, sí, ¿qué sucede? El docente como que no ahonda, ¿no? En otro campo, ¿no? No está investigando más, no busca otro detalle, porque particularmente he notado, por ejemplo, en los textos que se coloca, eh, se proponen, en los textos que se proponen para el plan lector, algunos pues parece que el Ministerio de Educación ni siquiera los especialistas no lo han leído, porque son textos que no, anacrónicos a la edad, ¿no? Yo me recuerdo que en los tiempos escolares que tenía cuando estaba en el colegio, aún así habían textos escogidos para nosotros, ¿no? Y que nos llenaban, y eran clásicos, ¿no? Leíamos a Ciro Alegría, ¿no? En esos tiempos, miren, Ciro Alegría, claro, leíamos pues hasta a José María Arguedas, a Vallejo, ¿no? Hoy les preguntas a sí, los claro. chicos Ciro Alegría, no, no. Y No, la no cuestión lo del plan conozco. lector es algo tan sencillo y tan descartable, como diría Vargas Llosa, una literatura light que a veces no les ayuda un poco para desarrollar esa capacidad. ¿Qué nos dices, Preci, al respecto, no? Porque eso hemos notado nosotros, ¿no? Un poco ese detalle, ¿no? Uh-huh. Siguiendo con la idea que compartes, me comentabas que en los tiempos en que usted era estudiante se dosificaban las lecturas. El Eso docente, te ¿no? entendí. Y Ajá, de modo sí. que podías leer a Ciro Alegría, de repente a Don Yo Quijote de leía, la por ejemplo, Mancha. leí con Rice, El niño de junto al cielo. Lo había leído en primaria. Yo, en mi educación superior, enseñando a los chicos de la universidad,
Les pregunto, no saben ni siquiera qué ha sido el niño del mundo del cielo, ¿no? Mire, y hay otra literatura de Sí, repente de brujas, de duendes, como que quieren por ahí ganarse al estudiante, pero poco le da de solidez para su formación. ¿Mm? claro. Por ejemplo, yo actualmente tengo hijos en que están en primaria Ya, y leo los contenidos, ¿no? También tengo sobrinos, vecinos, por supuesto. y reviso su material que les ha llegado con el programa de Aprendo en Casa. Y mucho de ese material no está dosificado al No ha nivel del estado estudiante. dosificado. Terminan Parece que lo han sacado frustrados, directamente de internet, ¿no? Así. sí, terminan con frustración, no entienden, y me imagino que los estudiantes destacados es porque tienen, ¿no?, la posibilidad de Un que alguien apoyo de mayor alguien en les casa, una apoye, predisposición, claro. pero no, pero está mal, ¿no? Está mal pensado porque yo, si sé que el estudiante va a trabajar de manera autónoma, tengo que darle un material para su edad, que él pueda Claro. digerir, ¿no? Yo me acuerdo en mi época también, pues Ajá. yo leía Don Quijote de la Mancha Pero algunas dosificado, de las claro, aventuras más bonitas, ¿no? Dígame, más claro, apasionantes para el niño. Sí, yo también claro, recuerdo. Y yo veo que siempre se repite, a veces en el caso de Don Quijote se repite siempre Los Molinos de Viento, cuando hay una gran cantidad de aventuras más interesantes que solamente lo conocemos cuando terminamos de leer ese libro. ¿No? Igual, ya, por ejemplo, yo diría que en las tradiciones peruanas que estoy releyendo otra vez, en las tradiciones hay algunas que se pueden aplicar para los niños de primaria, pero es que no se les pero conocen, no están de dosificando, repente en internet, nadie los ha leído, ahí quedaron. Pero muy interesantes, mira. Pero ¿cómo claro, lo podemos saber nosotros si lo leemos? Si leemos todo eso, lo tenemos en cuenta y podemos sacar ese tipo de textos adaptados, ¿no? sí, pues, pero los burócratas muchas veces que idean los planes no son profesores, que están, Exactamente. idóneos para el puesto, sino muchas veces, como Richard Swing, ¿no? Llegarán los Richard Swing de la educación. Lo que hacen De, en la mo- educación. Y hay de varios modo ahorita, que, hay varios. claro, de modo que presentan cualquier trabajo, ¿no? Claro, qué trabajo que sacan por ahí de internet, lo jalan, lo cuadran bonito y ya está ya. No es Eso es, propio. ¿no? Y creo que ahí falta mucho, ¿no? Mucho que ver. ¿Qué me dice Wilmer al respecto? No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Percy. O sea, muchas veces hay ese problema, ¿no? Los burócratas no están relacionados con la vida del docente en el terreno. Exactamente. Entonces hay un divorcio muy fuerte, ¿no? Entre lo que realmente es la práctica docente como tal y lo que el burócrata piensa en el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso se da en todos los ministerios, ¿sabes? Porque tengo amigos Todos que los ministerios, claro, claro. trabajan en los centros de salud, claro, que Son los son cargos de cosas. confianza, pues mira, los cargos de Claro, confianza son, y pues. me dicen de que Ajá. cuando vienen la gente del Ministerio de Educación, cuando baja al llano, ¿no? En principio, están perdidos, o sea, no, que así era acá, o sea, así como preguntándose todavía, o sea, ni siquiera saben a dónde van, sino que es como que ya anda ahí y voy a lo desconocido, ¿no? Y otro Claro. también es justamente eso, ¿no? De a dedo, que hasta ahora se mantiene, ¿no? Muchas de estas, chicos, chicas que trabajan en el ministerio, inclusive ahí viene un problema. El Estado muchas veces, al no ser realmente meritocrático, es visto por esta gente como una especie de trampolín para luego ir al sector privado. Entonces, ¿quiénes van al sector estatal? Generalmente son chibolos, así, recién egresados de Recién universidades egresado. de top, ¿no? Como O adictos Católica, a adictos todo. a los que están en el cargo ahorita, adictos a los, Claro, claro, sí. los Entonces, ¿qué famosos pasa? favoritos. ¿Cómo le llamaban Los favoritos, en los tiempos de los reyes, le llamaban los válidos, ¿no? algo Los así, válidos, ¿no? los válidos Los eran válidos. primeros ministros, ¿no? Favoritos del Y rey. estos Favorito, válidos ajá. pertenecen a ciertos círculos sociales. O sea, ahí también está la cuestión, ¿no? Entonces, pertenecen a ciertas universidades, a ciertos círculos sociales, entonces todo es un grupo, un conjunto de personas que al final manejan relaciones entre ellos, ¿no? Y como lo mencionas, ahí Claro, tiene que claro. ver a los Porque favoritismos y mire, todo. porque todo docente que es investigador por naturaleza, debemos ser investigadores, debemos ser capaces de escribir artículos de todo tipo, de repente de nuestra especialidad, de literatura, de historia, artículos científicos, pero ¿tenemos la capacidad o no? Podemos hacer eso y Por publicarlos y supuesto que trabajarlos sí. de repente con los estudiantes, pero nuestros artículos, que hagamos nosotros, que redactemos, pero que vemos que en realidad no hay esa situación, ¿no? Inclusive cuando se trata de compartir este tipo de artículos, pues como que el docente ni se interesa tanto, ¿no? Pero la otra cuestión sí, ¿no? La cuestión de repente
de los relacionados con los proyectos que se escriben, porque al final los proyectos terminan siendo, muchos de ellos terminan siendo pues hermosas descripciones de algo que difícilmente se va a llevar a la realidad, ¿no? Pero sí podemos cambiar de repente la situación un poco de la educación si nosotros también podemos crear algo nuestro, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad, pero esa capacidad es, como hemos dicho, con la lectura, ¿no es cierto? La lectura en todos los ámbitos, ¿no? Si no podemos, si dejamos de lado la lectura, entonces no somos unos docentes reales de carrera. ¿Y qué nos dices con respecto al panorama electoral, Percy? A ver, ¿qué opinas un poco de los candidatos ahorita que están postulando y que de repente han hablado o toman el tema educativo dentro de su prioridad, ¿no?, gubernamental? ¿Lo están tomando adecuadamente o no? ¿Qué me dices, Percy, ya que has ahondado un poco en la investigación al respecto? Bueno, lo que he estado encontrando es que ahorita, en estos momentos, debido a la coyuntura, la educación ha quedado, pues, como el último o penúltimo de los capítulos en los planes de gobierno. Y es razonable porque en estos momentos el Perú está pasando por una grave crisis sanitaria, una crisis económica. Entonces, mayormente los planes están orientados a resolver la situación económica y la situación de la salud. Sanitaria. Pero, ¿no? Pero haciendo una pequeña investigación, ¿no? La mayoría de los partidos políticos lo que están proponiendo es trabajar en la parte superficial, ¿no? Digamos, comprar un satélite para que el internet llegue a todos los rincones del país, ¿no? Muchos de ellos están planteando un pack de electrónico donde los chicos tengan tablets o celulares con datos para que puedan no perder la conectividad. Están trabajando muchos en propuestas como becas, investigación, reformular el Minedu, pero en líneas generales, esas son los proyectos o las ideas que tienen todos, ¿no? Ahora, destaco que hay dos ideas bien confrontadas. Por un lado, Acción Popular con Johnny Lescano están proponiendo, ¿no?, ser duros en cuanto al sistema privado, quitarles las facilidades de impuestos, y inclusive un poco ir un poco más allá, las ¿no? amortizaciones, algo así, las amortizaciones. Sí, ir un poco más allá, inclusive ver el modo de hacer que la educación sea más pública, ¿no? Cuando hoy en día sabemos pues que la educación pública pues no le va bien tampoco, no tiene buenos resultados. Entonces, tratar de que la educación pública se refuerce. Yo tengo la idea de que si le vas a dar más dinero a la educación pública, ese dinero se va a quedar en la burocracia, no va a llegar al estudiante finalmente. Los Ahora, funcionarios que van a aparecer así en cantidad, claro. a ver, algo así como sanguijuelas económicas, ¿no? Y por otro lado, otro grupo político que me parece su idea también distinta es de López Aliaga, ¿no? En el caso de él, quiere darle más poder a los padres, quitarle poder a los profesores. Bueno, pero esa es una fórmula fujimorista, Claro. porque ya en los tiempos de Fujimori se vio los resultados también de llegar a ese extremo. Claro, quiere controlar bien los contenidos que damos en los colegios, ¿no? No está satisfecho con que me imagino que se les esté dando mucho de orientación sexual, mucho ¿no?, de esos temas. Quieren estar ahí detrás y que los padres sean los encargados de tocar esos temas con los hijos. Pero lo que destaco también en el programa de López Aliaga es que quiere que la educación sea más meritocrática, ¿no? Quiere reformular el Ministerio de Educación y trabajar en función de objetivos, ¿no? Como trabajan el sistema privado. Ya no volver a la visión noventera, claro, ochentera, noventera de los objetivos, porque se habla de las competencias.
Y otra propuesta ahí, pues, de repente interesante o digna de comentar. Ellos dos me parecieron interesantes. En cuanto a Fuerza Popular, es lo que comenté, ¿no? El PAC, las becas. Y otro plan importante es el de Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio, en donde habla pues de que la educación tiene que trabajar en función de que el estudiante, de que los docentes seamos más remunerados. Habla de que se debe dar más becas, se debe aumentar el PBI, pero básicamente esos dos fueron los que me parecieron más interesantes en cuanto a educación, ¿no? Dentro de la coyuntura que estamos viviendo ahora, dentro del momento que estamos padeciendo en estos tiempos de pandemia y educación remota. Wilmer, ¿y qué tanto la educación puede ayudar a nuestra nación para salir de todas las dificultades que tenemos? A ver, darnos una idea de por qué la educación podría ser, digamos, la panacea, una verdadera educación, diríamos, ¿no? La panacea que pueda enfrentar pues todas las adversidades y toda esta situación de corrupción que vemos y que nos asquea un poco dentro de la sociedad peruana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo considero que la educación puede ser muy importante, pero también el problema va a ser cómo se le enfoca, ¿no? Yo hasta ahora lo que he visto es que muchas veces el tema de ser educado, de ser culto, se maneja de una manera muy elitista, Muy hasta con elitista. cierto esnovismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo leo mucho, yo soy culto, yo soy mejor porque leo, no sé, 50 libros al año, algo así, ¿no? Cuando muchas veces ese tipo de pretensión en realidad cae en saco roto. O sea, en realidad esas personas, más que verdaderos lectores, en muchas ocasiones son simplemente lo que coloquialmente se llama poseros, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión esta de creerse y de sentirse como Lo que nos mejor. decía, pues, Vargas Llosa, ¿no? En la civilización del espectáculo, una cultura Claro, light que vivimos, ¿no? La una gente cultura que, por light. ejemplo, un caso que nos decía él, en uno de sus artículos interesantes, el hecho de ir, por ejemplo, a visitar ruinas arqueológicas es hacer cultura. Pero ¿en qué sentido va? Solamente en el sentido de tomarse una foto Claro, rápidamente y listo, sin haber investigado un poco más de la carga histórica que puede haber en ese lugar. Entonces, así eso es, es una falsa apreciación de lo que es un turismo cultural, ¿no? Podemos decir así. así Igual es. sucede con la lectura, ¿no? Decimos que estamos leyendo más y más libros, pero qué calidad de libros estamos leyendo realmente que nos den esa apreciación objetiva del mundo, ¿no? Porque, como diría en su momento, ¿no? También el mismo Regallosa, ¿no? Los hombres de los tiempos pasados, por ejemplo, trataban de perpetuarse en sus obras, trataban de hacer una obra monumental para todas las generaciones, ¿no? El Quijote, Cervantes, ¿no? James Joyce, Ulises, ¿no? Hacían una obra para las futuras generaciones y la tenían que hacer bien. Era un trabajo real, majestuoso, ¿no? Un trabajo de relojería. Pero, en cambio, vemos hoy algunos tipos de literatura que solamente es para que vean de repente el problema de algún personaje y que rápidamente lo devoren y terminen con la lectura y se acabó. Y no hay algo más. Claro. Ese es lo que... Y eso pasa también en la música, ¿no? Justamente decía Vargas Llosa, en la música, en el cine, ¿no? Cuando empiezan a ver una película, aquella que de repente un poco genera el hecho de pensar, razonar un poco, la deja, no tiene que ser más acción de repente, tiene que ser más exacto, más directo. ¿Qué me dices al respecto, Claro, no, Wilmer? de acuerdo, o sea, bueno, en el caso de las ciencias sociales, lo que debería primar en la educación es cambiar la forma de ver de los estudiantes sobre su propia comunidad, sobre su propio país. O sea, nosotros tenemos hasta ahora, con la enseñanza que tenemos, un discurso muy pesimista y muchas veces un discurso de inferioridad con respecto a nuestro propio país, nuestra propia comunidad. Y eso muchas veces se da por un discurso falso. O sea, cuando tú empiezas a ver la historia de verdad con historiadores serios, empiezas a darte cuenta que muchos de esos prejuicios y sesgos que se enseñan en el colegio no tienen sustento, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo y que hasta ahora da en nuestra autoestima social como peruanos es la conquista, ¿no? ¿Cómo se enseña en el colegio tradicionalmente? Pizarro vino, llegó a Cajamarca, capturó al Inca y se acabó, listo. Y listo, ya, pero los incas recontra tontos cayeron de un solo manazo. No,
no fue así. La cosa fue mucho más compleja, más Fue más complicada, porque compleja. el imperio de los incas era una entidad muy compleja y muy grande que no cayó así de sencillo, sino que fue un proceso que demoró tiempo, que inclusive cayó por sus propias contradicciones internas, ¿no? Pero eso no se enseña facilito. Y Así como te dije. es que esta situación, lo que tú me dices, no aparece en los libros oficiales. No aparece. Entonces, el que quiere conocer más al respecto, el docente tiene que ahondar de repente, leer a los cronistas Claro, españoles, cronistas mestizos, tal vez. De repente leer también. la historia de la conquista del Perú por otro historiador, de repente menos apasionado y descriptivo, ¿no? Mucho más Ahora, la cuestión es que ahondado en nosotros un tema. tenemos Ujú. autores, por ejemplo, acá tengo un libro, por ejemplo, justamente del profesor Valdemar Espinosa. Este libro es de ya los 80 y sin embargo hasta ahora, por lo que he escuchado a Tiene los vigencia. estudiantes hablar de la historia, o sea, parece que los docentes no lo leen, ¿no? O si lo leen, no sé, se olvidan rápido. Entonces, son cosas que ya tienen tiempo, que ya no se han hecho ayer, sino que ya esto tiene, imagínate, de los 70s, 80s, ya son como 40, 50 años y se siguen repitiendo los mismos temas que ya han sido desfasados, ya han sido refutados, ¿no? Eso es en el tema de ciencias sociales. Ahora, en ciencias naturales, pienso, no sé cómo será exactamente, ¿no? No sé, pienso que ha habido de repente avances, no sé qué nos puede decir el profesor Percy. Percy, ¿qué nos dices? Bueno, pasa lo que también mencionaba Carlos, que el trabajo de carpintería, de relojería que se hacía antiguamente, se ha perdido. Por ejemplo, digamos, actualmente en muchos colegios privados y ya se ha suprimido varios cursos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y la educación tiende a eso, cada vez a ser más holístico. Por ejemplo, digamos un curso, ¿no? Digamos, vamos a llamarlo cursos integrados. Ajá. ¿Qué es lo que tratan? De acuerdo al constructivismo, tratan de darle al estudiante un tema en base a una pregunta que debe llegar a resolver un problema, ¿no? Un proyecto, y luego ellos empiezan su investigación, reciben clases de profesor, pero se quedan muy en la parte superficial. Por ejemplo, ¿no? Tú me mencionas historia del Perú, que es un tema muy interesante, Filosofía. pero filosofía, Filosofía. pero ya los chicos no llevan historia del Perú, ya no llevan historia universal, ya no llevan economía, ya no llevan cívica, simplemente, Una y, mezcolanza nomás, una sí, mezcolanza en todo. y con el tiempo tampoco llevan lenguaje, ni literatura, ni llevan Razonamiento, ¿eh? química, ni biología, ni física, solamente llevan un curso que trata de integrar todos los cursos, ¿no? Ahora, yo creo que está bien en el sentido de que sea un curso de 1 hora que unifique todo, pero muy por aparte deberían llevar todos esos cursos para que ellos tengan una visión más completa. En Claro, claro. cambio, actualmente como se está planteando la educación, están desapareciendo los contenidos. Y yo creo que esos contenidos no se deben dar en primaria, pero se deben de dar en secundaria. Debe haber un momento en que el estudiante aprenda todo eso, ¿no? Y yo veo que la educación tiende a que el estudiante desconozca mucho actualmente. Y eso, como te dije, aparte también de los funcionarios, es gran parte también culpabilidad del docente, ¿no? Porque depende también de los docentes el hecho de buscar alternativas, ¿no? De hacerlo despertar de repente la criticidad, porque eso es lo que queremos, ¿no? Una sociedad en que los estudiantes sean críticos, ¿no? Porque si no son críticos los Sí, estudiantes, si no se acostumbran a esto, entonces finalmente vamos a tener situaciones como las que vivimos, ¿no? Estudiantes de repente o jóvenes que salen a las calles a protestar sin saber por qué lo hacen, ¿no? Algunas veces manipulados, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y lo que queremos es transformar de repente una sociedad para no estar viendo todo este panorama nuevamente, ¿no? Este panorama de repente electoral en que votamos, nos hemos acostumbrado a qué? A votar por el más malo, ¿no? El menos malo, ¿no? Nos Menos hemos mal. acostumbrado a votar por el menos malo. Mira esa pero costumbre. Se nos ha vuelto una forma de vida, ¿no?
si lo veíamos desde la perspectiva del mediocre, creo que así es el pensamiento, ¿no? Yo quiero aprobar, pero con 11, ¿no? Solamente con 10.5 ya llego a 10.5, me conformo. Igual estamos generando ese conflicto, ¿no? Bien interesante lo que hemos estado conversando, me parece que este tema es bastante amplio. No sé, algunas apreciaciones finales. Sí, bueno, Wilmer, a en ver, mi caso, simplemente, bueno, que el tema al final nos compete a todos, ¿no? Porque, claro, como bien lo has dicho, Carlos, la cuestión no solamente tiene que ver con la burocracia, que tiene su parte, su dosis, pero también con el mismo docente, ¿no? Que también, lastimosamente, todo es un círculo vicioso, porque también es vuelta a un las círculo universidades, vicioso. la educación, vuelta también muchos docentes que están ahí, son, como lo mencionaste, tiene esta cuestión del favoritismo, ¿no? Porque están en cierto partido o están relacionados con el rector o el decano, están ahí muchas veces sin mérito alguno, ¿no? Entonces, esos son los que forman, entre comillas, a los docentes, y luego esos docentes mal formados se van a los colegios a malformar a otros estudiantes, ¿no? Entonces, un círculo vicioso que para escapar pienso que deben haber una serie de reformas desde arriba, ¿no? Esperamos, bueno, no sé, estamos en el bicentenario, tal vez es un tópico, pero esperamos que este Nos plan, recordaremos un poco las palabras que diría Manuel González Prada, ¿no? Niños, claro, sed claro, hombres, madrugad a la vida, porque ninguno de- recibió tan herencia tan ignominiosa enfrentar, ¿no? Enfrento todo ese pensamiento que todavía tiene vigencia. Miren, Manuel González Prada habló de esa educación a medias que generó esa derrota frente a la amenaza externa en la guerra del Pacífico. Mira, todavía seguimos con esa educación un tanto. A ver, palabras finales, Percy. Unas palabras finales Bueno, para ir concluir. sin duda la educación es muy importante, pero, y vamos a ver ahora digamos, un carrusel de candidatos proponiendo muchas propuestas, pero en mi caso, la educación, pues, la reforma de la educación viene de arriba, y esa reforma tiene que pasar por eh, modernizar el Estado, ¿no? La burocracia. Actualmente, eh, eh, el problema de que el hecho de que sea público no es malo, pero está mal manejado. Todo lo que es público está lleno de las taras que siempre ha tenido, ¿no? Exceso de personal, personas que no trabajan, solamente están El ahí aparato por estatal un inmenso. carnet El aparato político. estatal, claro, En ajá. cambio, tú vas al sector privado y ves, pues, ¿no? Que en el sector privado, el de arriba ordena al mando medio y el mando medio ordena al de abajo y todos trabajan en función de perseguir un objetivo, ¿no? Que la empresa crezca, y si la empresa crece, todos son beneficiados. O sea, ver la educación Esa modernización, como algo, como un comercio, una forma de comercio, nada más. claro, Ajá. esa modernización que tiene el sector privado eh, es envidiable, ¿no? Yo quisiera que tenga el sector estatal, porque mientras que sigamos así, no va a haber ningún cambio. Ahora, hay candidatos y candidatos. Eh, la verdad es que no recomendaría ninguno, porque pasa muchas veces que dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra, ¿no? Nos pasó con Fujimori, nos pasó con Ollanta Humala. Entonces, eh, actualmente yo veo que el más preparado es Hernando de Soto, pero no es político. Le falta llegar, ¿no? Le falta llegada. Sí, Le no es falta llegar. político, no Ah, no sabe es convencer. político. Es un intelectual, no es político. Entonces, Ajá, esa es entonces la situación. tenemos que esperar, prácticamente tenemos que esperar que algún candidato, ¿no? Que dice que va a hacer lo que va a hacer, lo haga, o a un candidato que dice que no va a hacer algo, termine haciendo algo bueno por el Perú. Pero no hay credibilidad en nadie en este momento. No hay Entonces, credibilidad. solamente espero, pues, que las juventudes, ¿no? Se esfuercen por sacar este país adelante,
que sigamos luchando por los que amamos al país, no caigamos en el pesimismo, ¿no? Pero y sigamos preparándonos, porque tenemos que leer más, conocer más cosas para que podamos tener una mejor visión de lo que es un mejor panorama de nuestro país, del mundo, ¿no? Investigando, leyendo y no dejando de lado, pues, nuestro quehacer docente, ¿no? En la investigación constante, en la investigación permanente, ¿no? Y la lectura, pues, que forma parte de la investigación, podemos decir, la hermana directa de la investigación, la lectura. Así es, Muy bien, creo que ha sido un gusto haber compartido con ustedes, pues, esta tertulia de hoy. Estamos ahora también ahondando con ciertas entrevistas. Esperamos contar en otra oportunidad con Percy Fernández Morales también, para que de repente en un conversatorio más sobre otro determinado tema, porque vamos a seguir nosotros con nuestras ediciones. Hemos visto desde el inicio que nuestras ediciones de Sin Parentesco lo que buscan es hacer pedagogía y compartir mediante tertulias, ¿no? Todo aquello que queremos, ¿no? Que es compartir las ideas distintas que vamos encontrando en el camino, en nuestra lectura, en nuestra investigación. Eso es lo que queremos, ¿no? Sin ningún otro fin, ni político ni económico. ¿Okay? Bueno, gracias. Wilmer, ¿nos despides, Wilmer? Así es, muchas gracias a todos y realmente espero que se haya agradado esta entrevista. Hasta la próxima sesión, amigos.